Hola, hola, hola. Bueno, vamos a comenzar con la unidad 11. La 11 sería lo que es biela manivela. Vamos a ver mecanismo articulado, lo que sería biela manivela. Eh, bien, dentro de los mecanismos articulados, biela manivela es uno de los más usados. Y ahora lo que tenemos que hacer es estudiar lo que es la parte dinámica de este mecanismo biela manivela. Como dijimos al comienzo de esta unidad, este mecanismo puede usarse de dos formas. Opción A, transformando movimiento de traslación en rotación. Este es el caso que van a mover, que las fuerzas que van a mover el mecanismo van a venir del pie de biela y hacen girar la manivela. Este sería el caso de una máquina a vapor o de un motor de combustión interna, que la fuerza de los gases generan un desplazamiento escribir a través del émbolo de lo que sería el pistón. El caso B sería transformar el movimiento de rotación, de rotación en traslación. En este caso, la fuerza que va a mover el mecanismo va a venir de la rotación de la manivela por medio de un motor, y esta genera un desplazamiento del pie de biela. Este sería el caso de un compresor de aire a pistón, donde el movimiento de la manivela lo genera el motor rotativo. También se puede usar en balancines y en otros casos. En el dimensionamiento de la biela se deben conocer las cargas externas que actúan sobre ella y las fuerzas inducidas por su cinemática. ¿Qué pasa? La fuerza de inercia, lo que es el tema fuerzas de inercia. La fuerza de inercia, ¿qué pasa? Tenemos la aceleración del pie de biela y la aceleración angular de la biela. Todo eso va a generar fuerza de inercia. Y a su vez, la rotación de la biela genera fuerza centrífuga. Entonces, las fuerzas de inercia quitan energía en una parte del ciclo y entregan energía en la otra parte del ciclo, por lo cual en un ciclo completo el trabajo producido por ellas sería nulo. Pero si bien el trabajo en un ciclo es nulo, no pueden despreciarse y tienen que tenerse en cuenta porque esas fuerzas de inercia pueden generar solicitaciones considerablemente mayores a las fuerzas externas, dependiendo de condiciones del funcionamiento. Entonces ahora vamos a considerar el caso del movimiento del mecanismo que se genera por una fuerza externa sobre el pie de biela. Sería la fuerza de los gases que actúan sobre el pistón, y por medio de la biela se transmiten las fuerzas a la manivela, que sería el caso de un motor de combustión interna. Ese sería el caso. Bien, entonces vamos a valernos de este gráfico. En este gráfico pueden ver punto B, pie de biela, punto A, cabeza de biela, tienen la biela de largo L, la manivela de radio R o de longitud R. Bueno, eh, acá la fuerza P genera a S y a N, pero terminan siendo que P y N son las componentes de S. En el punto A, la fuerza S se descompone en una fuerza T y una D. Esa es la fuerza útil que se transmite a través de la biela, desde el punto B, que es el pie de biela, al punto A, cabeza de biela. N es una fuerza normal que genera fricción sobre el pistón y la camisa del cilindro. T es la fuerza tangencial que produce trabajo porque T es perpendicular a R.
O sea, esta va a producir un momento torsor y ese momento torsor por la velocidad angular va a transmitir potencia. D es una fuerza radial que cargará cojinetes y P es la fuerza que actúa en B, en el pie de biela, y es la suma de la fuerza de los gases que van a producir trabajo debido al motor de combustión interna y la fuerza de inercia en el pie de biela. O sea que P es la fuerza de los gases más o menos, dependiendo del caso de donde estemos con la fuerza de inercia, la fuerza de inercia. El valor de PG puede ser constante o puede ser variable. En una máquina de vapor se puede tomar prácticamente como constante en un motor de combustión interna de 4 tiempos, como el ciclo Otto. PG va a ser variable. En un motor ciclo diésel de 4 tiempos, PG se puede considerar constante. Eso depende del ciclo y del mecánico. Ahora bien, esta sería la presentación de las fuerzas que tenemos en este esquema y en este mecanismo de la manivela. Y la pregunta sería qué carga o fuerza le llega al punto O. Entonces, cuando hacemos este análisis, a la fuerza S la traslado a la fuerza S se la traslada al punto que se está trasladando, del punto B al punto A. Y luego se descompone en T y en D. D se traslada por la manivela hasta O y T la trasladamos con un sistema nulo de fuerza hasta O, donde me termine quedando un momento y la fuerza T y D que dará a S el no. Pero al estar el pistón vinculado al eje, consideramos la reacción de N acá en el pistón, en el otro sentido, y finalmente formamos la misma fuerza P que estaba en el pie de biela en el punto O. Eso sería una explicación de esta parte. Ahora bien, ahora analizamos cómo vamos a calcular las distintas fuerzas que actúan en el mecanismo de la manivela. El dato de entrada va a ser P, que va a ser PG más o menos la fuerza de inercia. La fuerza de inercia en el pie de biela depende de la masa, de la velocidad y de la aceleración. Ya lo vamos a ver luego. Entonces, en el pie de biela, en el punto B, arrancando en el gráfico, yo tengo que N, tengo a N y a S, que los vinculo a través de beta. N es igual a P por tangente beta y S es igual a P sobre coseno de beta. En la cabeza de la biela, punto A, tengo a D, que D es S por coseno de alfa más beta. D acá es S por coseno de alfa más beta, en ese triángulo. Y si lo reemplazo por el valor de S que le saqué anteriormente, obtengo la expresión 60. Y de ahí despejo T. También planteo que T es S por seno de alfa más beta, perdón, con la expresión 61, y reemplazando por el valor de S de la 58 en la 61, me queda que T es igual a P por seno de alfa más beta sobre coseno de beta. De la expresión 62. Eh, Ahora bien, analizando la fuerza T, que es la fuerza tangencial que produce trabajo, T es función de P, de alfa y de beta. Suponiendo que P es constante, lo cual no es así, pero solo para un análisis rápido lo tomaría, me queda que T es función de alfa y de beta. Entonces, si analizamos para alfa igual a 0, beta es igual a 0, el seno de alfa más beta es igual a 0, y el seno de 0 es 0. Coseno de beta es igual a coseno de 0 igual a más 1, y T me queda igual a 0. En alfa igual a 0. En alfa igual a pi igual T me queda igual a 0. O sea que en el punto muerto superior y en el punto muerto inferior la fuerza T que produce trabajo es 0. Y está graficado en estos dos gráficos. O sea que para todos los valores de alfa de 0, pi, 2pi,
la biela y la manivela están alineadas y T es igual a 0. Ahora bien, ¿para cuándo? ¿Para cuándo el seno de alfa más beta sea igual a 1, será el caso donde T sea máxima, y esto se dará cuando alfa más beta sea igual a 90 grados. Y cuando alfa más beta es igual a 90 grados, esto ocurre cuando la biela y la manivela son perpendiculares y corresponde al alfa cero que habíamos estudiado, que era cuando estaba la velocidad máxima del pie de biela. O sea que para alfa igual a alfa cero, R es perpendicular a L, el seno de alfa cero más beta es igual al seno de 90 es igual a 1 y T es igual a T máximo. En el avance, alfa cero está antes de pi sobre 2 y en el retroceso está después de pi sobre 2. Ahí tendríamos el T máximo. Entonces, bueno, este sería un primer análisis de cómo transferimos las fuerzas y cómo la fuerza T es la que va a producir trabajo. Si hacemos un análisis del mecanismo en modo inverso, por ejemplo en un compresor, en estos casos el elemento motriz es la manivela y se va a transmitir la fuerza al pie de biela. Para el análisis vamos a considerar que T es igual a constante y de la expresión 62 despejamos P. Luego vemos que para alfa más beta es igual a 90 grados, R es perpendicular a L, el ángulo alfa es igual a alfa cero, y el alfa cero más el beta cero S me va a dar 90 grados, y me va a dar 1. O sea que P me va a dar que me quede igual a T por coseno de beta cero, y en ese caso, cuando alfa sea igual a alfa cero, P va a ser distinto de cero. Bien, para alfa igual a alfa cero, beta es cero, el seno de cero, me queda que el seno de alfa más beta es cero, y el coseno de beta, que el coseno de cero es 1. En ese caso me queda que P tiende a ser un P máximo que tiene infinito, en el caso que alfa sea igual a alfa cero. Entonces, ¿qué pasa? O sea que cuando alfa es igual a 0, beta es igual a 0, daría un P máximo, pero al no haber desplazamiento del punto B para ese ángulo, eh, ¿por qué? Porque en ese ángulo, al no haber desplazamiento del punto B, el valor que tendremos, eh, ese va a ser el valor donde tendremos la capacidad de que P sea casi máximo, pero ¿qué pasa? Para realizar trabajo necesito tener desplazamiento. Entonces, ¿qué sucede? Al no haber desplazamiento en el punto B para ese ángulo, el valor donde tendremos la capacidad de producir trabajo con un P que sea casi máximo y que realice trabajo será para valores cercanos a alfa cero y para valores cercanos a alfa pi. Ese sería el caso correspondiente. Bien, hasta ahí hemos presentado eh, las fuerzas que intervienen en el mecanismo articulado de la manivela y cómo se transmiten las fuerzas cuando trabaja de un modo y cómo del otro modo. Esto sería la introducción de la parte de esta dinámica. Ahora vamos a ahondar ahora en otros conceptos. Bien, ahora necesitamos empezar a estudiar otros conceptos para entender toda la dinámica de este mecanismo y empezamos con lo que es la división de la masa de la biela, el concepto de qué es la división de la masa de la biela. Como dijimos anteriormente, debido a la cinemática del mecanismo van a aparecer aceleraciones que van a dar lugar a fuerza e inercia. Esa fuerza e inercia son producto
de una masa por una aceleración. Entonces, la masa total de la biela, que por ser un cuerpo rígido podríamos considerarla concentrada en su centro de gravedad, vamos a dividirla para atribuir una parte de la masa al pie de biela, punto B, y otra parte a la cabeza de la biela, punto A. Entonces, vamos a tener la masa oscilante o masa oscilante de la biela, MOB, que es considerada en el pie de biela, punto B, y es oscilante porque el punto B tiene un movimiento oscilante, rectilíneo alternativo. Y la masa rotante de la biela, MRB, que es considerada en la cabeza de la biela, punto A, y es rotante porque el punto A tiene un movimiento de rotación. Para que esto sea válido, necesitamos aclarar que la biela es un cuerpo rígido e indeformable y que podríamos considerar que toda su masa está centrada en el centro de gravedad. Entonces, la cantidad de movimiento lineal que tiene toda la biela, o sea, la suma de la cantidad de movimiento lineal de todas las partículas o masas elementales, que sería dmBi por Bi, se puede expresar como la masa total de la biela por la velocidad lineal de su centro de gravedad. Entonces, bueno, este gráfico demuestra todas las partículas de la biela con esa velocidad lineal y la cantidad de movimiento, cada una es una cantidad de movimiento elemental y la cantidad de movimiento total se representa como la masa de la biela por la velocidad lineal del centro de gravedad. Esto es lo que quiere decir esta figura. Entonces, decimos que P, cantidad de movimiento, que es un vector, es igual a U por la masa de la biela. Hacemos la integral de las masas elementales y es la integral de todas las cantidades de movimiento elemental. Entonces, cantidad de movimiento lineal de la biela, mb masa total de la biela, g centro de gravedad, u velocidad lineal, dmbi masa elemental, dpi cantidad de movimiento elemental. Entonces se puede considerar que la biela, como es un cuerpo rígido, solicitado a una carga cuyo vector es la cantidad de movimiento de la biela total, y se definen dos reacciones en sus extremos o articulaciones que son los puntos A y B. Entonces, las condiciones para que este cuerpo esté en equilibrio son que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero y la sumatoria de momentos sea igual a cero. Primera condición, sumatoria de fuerza igual a cero. En vez de considerar la biela en infinitas partículas elementales, considero que la biela está dividida en dos partes. Masa oscilante de la biela, punto A, masa rotante de la biela, punto B. Entonces, tengo este gráfico que dice que entonces la cantidad de movimiento de la masa oscilante de la biela más la cantidad de movimiento de la masa rotante de la biela, estas que están en B y en A, es igual a la cantidad de movimiento de toda la masa de la biela, concentrada en G. Entonces, planteamos que MOB por la velocidad lineal en B más MRB por B velocidad lineal en A es igual a MB por velocidad lineal en el centro de gravedad. Por ser un cuerpo rígido, estas velocidades son iguales, se simplifica y me queda que la masa de la biela es igual a la masa oscilante de la biela más la masa rotante de la biela. Esta sería la primera condición que permite encontrar o dividir las masas. La segunda condición es hacer sumatoria de momento igual a cero. Hacemos sumatoria de momento con respecto a A y me queda MOB por B, MOB por BB por L menos MB por BG por B. Igual a cero, de ahí despejo, y la masa oscilante de la biela me queda MB, masa de la biela, por la distancia B sobre L. Haciendo sumatoria de momento en B, me queda la masa rotante de la biela por BA y por L, menos la masa de la biela total
por BG por A, igual a 0. De ahí despejo y me queda que la masa rotante de la biela es MP por A sobre L. Con estas expresiones demuestro y veo cómo puedo dividir la masa de la biela para considerar después los efectos dinámicos en las fuerzas de inercia en el pie de biela y en la cabeza de biela. Una determinación práctica de la masa oscilante y la masa rotante de la biela sería que se pesa la biela y se obtiene la masa de la biela total. Segundo, se coloca la biela sobre un eje fijo que hace que la biela esté articulada y pueda rotar en el punto B. Tercero, se acopla un dinamómetro en el punto A, en la cabeza de biela, y se lee la lectura del mismo, que dará el valor de la masa rotante de la biela. Luego, se obtiene el valor de la masa oscilante de la biela haciendo la masa total de la biela menos la masa rotante de la biela. Y con esto podremos tener una determinación práctica de masa oscilante y rotante de la biela. Como conclusión, la masa oscilante de la biela genera una fuerza de inercia en el pie de biela debido al movimiento oscilante del mismo y genera aceleraciones en el pie de biela. La masa rotante de la biela va a generar una fuerza centrífuga en la cabeza de la biela debido a su movimiento de rotación. Esto es lo que produce la biela al sistema biela-manivela. Estas fuerzas de inercia y centrífuga van a tener que ser equilibradas luego, que eso lo vamos a ver luego. Entonces, acá estamos viendo lo que la biela produce el sistema biela-manivela. Bien, entonces ahora empezamos a estudiar lo que sería la fuerza de inercia en el pie de biela. Fuerza de inercia producida en el pie de biela. La fuerza de inercia en el pie de biela va a ser el producto de una fuerza de inercia es menos masa por aceleración, o sea, va a ser el producto de una masa por una aceleración. ¿Qué aceleración es la que tiene el pie de biela? La aceleración del pie de biela, que ya la estudiamos. Ya se estudió en cinemática el mecanismo y su expresión matemática era la expresión 31, que es omega cuadrado por R, factor de coseno de alfa, más menos lambda por coseno de alfa. Más para avance, menos para retroceso, esa sería la aceleración del pie de biela. Masa. La masa sería la masa oscilante de la biela, que es la que consideramos en el pie de biela, además de todos los elementos que se desplacen con la misma cinemática del pie de biela. O sea que va a ser la masa oscilante de la biela, más la masa del pistón, más la masa del perno del pistón, más la masa de los aros, etc. Entonces, si reemplazamos la aceleración de la expresión 31 en la 69, me queda que la fuerza de inercia en el pie de biela es esta expresión. Esa fuerza de inercia yo la puedo graficar y va a ser un gráfico inverso al de la aceleración del pie de biela y a su vez multiplicado va a tener otro módulo, las amplitudes, porque va a estar multiplicado por m. Entonces graficamos la aceleración del pie, la fuerza de inercia en el pie de biela para avance y retroceso. Siempre decimos que la gráfica podría ser continua, si la graficamos con una graficadora, va a venir por acá, va a pasar por alfa 0 y va a terminar acá, la hacemos continua porque graficamos con más y menos para avance y retroceso. Entonces, bueno, vemos que la fuerza de inercia es nula cuando la aceleración del pie de biela es nula, en alfa 0 y en alfa 0', avance y retroceso. Vemos que es máxima en el avance para alfa igual a 0 y es máxima en el retroceso para alfa igual a pi, y tiene otro máximo secundario en el avance para alfa igual a pi o para alfa igual a 0 en el retroceso. Bien, entonces, para cuando lleguemos a alfa igual a alfa 0, R y L son perpendiculares, la velocidad del pie de biela es máxima, la aceleración del pie de biela es nula y la fuerza de inercia del pie de biela es nula.
En el retroceso, lo mismo. Es máxima para alfa igual a 0 en avance y para alfa igual a alfa prima igual a pi en retroceso. Entonces, bien, retomando la expresión 71, donde la fuerza de inercia es función de alfa, vemos que se compone de dos partes o de dos funciones cosenoidales con distinto argumento o frecuencia. Vamos a tener una parte con coseno de alfa y otra con lambda por coseno de alfa. Entonces la repartimos y me queda la expresión esta, donde repartimos todo en función del coseno de alfa acá y todo en función del coseno de 2 alfa acá, con el más menos. Esta primera parte, que es m omega cuadrado de r, y que no está multiplicado por lambda, que lambda es menor que 1, o sea que este amplitud va a ser mayor que esta, porque esta está multiplicada por lambda, esta primera parte la vamos a llamar fuerza de inercia primaria, porque es la que tiene mayor módulo. Depende del coseno de alfa, tiene una amplitud m omega cuadrado de r, que es mayor a la otra, porque aparece con lambda, y por ser que depende del coseno de alfa, va a ser más fácil de equilibrarla cuando estudiemos el equilibrado de estas fuerzas. Bueno, como depende del coseno de alfa, en alfa igual a 0 voy a tener la fuerza de inercia primaria máxima, en alfa igual a 90 grados voy a tener nula, y en alfa igual a pi voy a tener de nuevo la fuerza de inercia primaria máxima. No más que para alfa 0 va a ser el máximo negativo y para alfa igual a pi va a ser el máximo positivo. En retroceso, lo mismo, para alfa prima igual a 0 tengo una máxima negativa, para 90 grados tengo 0 y para pi igual a 180 tengo el máximo positivo. Y luego tengo la fuerza de inercia secundaria, que está multiplicada por lambda y que a su vez depende de 2 alfa, no de alfa. Tiene una amplitud menor que la primaria, la secundaria, y por ser que depende de 2 veces alfa, va a ser una fuerza de inercia más difícil de equilibrar. En avance, para alfa igual a 0, me va a quedar máxima, y va a ser la fuerza de inercia secundaria máxima, negativa. Para alfa igual a pi sobre 4, 45 grados, me va a quedar igual a 0. Para alfa igual a pi sobre 2, me va a quedar igual a un máximo positivo. Y para alfa igual a pi me va a quedar igual a un máximo negativo. En retroceso, lo mismo, para alfa igual a alfa prima igual a 0 me va a quedar un máximo positivo. Para alfa prima igual a 45 grados, pi sobre 4, como es por 2 me queda 90 y me queda 0. Para alfa prima igual a pi sobre 2 me va a quedar un máximo pero negativo, y para pi me va a quedar un máximo positivo. Entonces ahora vamos a graficar estas dos funciones, la de la fuerza de inercia primaria y la de la fuerza de inercia secundaria. Al graficarla, podemos ver en verde la fuerza de inercia secundaria y en rojo la fuerza de inercia primaria. La fuerza de inercia primaria tiene valores máximos mucho más grandes. Esta fuerza de inercia primaria arranca acá, tiene una función cosenoidal, se hace 0 para 90 grados, llega acá y podría ser continua y hacer esto. Yo la grafico de continua porque usamos para avance y retroceso con manivela. La secundaria está en verde, depende del coseno de 2 alfa, entonces tiene mayor frecuencia. Bueno, acá pueden ver que va a tener una amplitud menor, un módulo menor, y que tiene una frecuencia que es el doble, para avance y para retroceso. Esta fuerza de inercia, luego, la tenemos que equilibrar. Vamos a tener que equilibrar la primaria y a veces se puede equilibrar la secundaria. Se plantean los métodos para equilibrar la fuerza de inercia primaria y secundaria en el pie de biela. No quiere decir que todos los motores lo usen. A la primaria siempre todos los motores tienden a equilibrarla. La secundaria, algunos motores tienen equilibrado y otros no. Y con esto estaríamos terminando esta parte de dinámica del mecanismo de la manivela. Falta otra parte más donde vamos a ver equilibrados de estas fuerzas de inercia y luego vamos a ver lo que son las fuerzas sobre la biela, que hay tres fuerzas, que es la fuerza de arrastre, la fuerza tangencial de inercia y la fuerza centrífuga, que es
otro tema más que falta dar para completar toda dinámica de lo que sería el mecanismo y la magnética. Bien.